Hola, bienvenidos a esta sesión. En esta ocasión vamos a hablar sobre el resumen y cómo redactarlo. Te voy a explicar de qué se trata el resumen y te voy a dar unos consejos para redactar un buen resumen. Primero me gustaría empezar con un ejemplo. Probablemente no lo hayas leído o tal vez sí, pero seguramente lo has escuchado sobre el Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha es una novela que está escrita por Miguel de Cervantes. Es una de las obras más reconocidas dentro de la narrativa española. Este libro cuenta la historia de Alonso Quijano, quien es un hidalgo que está apasionado por las novelas de caballería. Esta pasión lo lleva a perder la locura y termina creyéndose uno, nombrándose a sí mismo como Don Quijote de la Mancha. Junto con su fiel amigo Sancho Panza, al que también nombra su escudero, salen en busca de aventuras que los llevan a enfrentarse con villanos reales y también imaginarios por tierras de La Mancha, Aragón y Cataluña. Ese es un resumen sobre el Quijote de la Mancha. Vamos a hablar, si hablamos del resumen, el resumen podemos decir es una reducción del texto. Estas se expresan con palabras y expresiones propias y es un texto en el que no debe faltar nada esencial para la comprensión del mismo. Un resumen nos ayuda a simplificar las tareas de repaso y memorización, además de practicar con técnicas útiles para los exámenes. Un resumen nos ayuda a la expresión escrita y de vocabulario y nos permite aumentar la expresión lectora, ya que nos exige captar las ideas principales de un texto y nos ayuda a ser más ordenado en las exposiciones, tanto escritas como orales. Un resumen, como ya mencionaba, exige la comprensión total del texto y por tanto solo se puede hacer después de identificar y seleccionar y estructurar la información más importante. Te voy a decir 3 pasos muy importantes para realizar un buen resumen. El primero es leer todo el contenido que tenemos que resumir de una vez. Ojo, esto no quiere decir que solo tenemos que leerlo una vez. Tenemos que leer todo el texto de corrido. No podemos dividirlo en leer una parte un día y otra parte otro día y otra parte otro día, sino que tenemos que agarrar el texto completo, leerlo y entenderlo. Es recomendable para esto hacer 2 lecturas. En la primera lectura podemos iniciar a hacernos preguntas, por ejemplo, de qué dice el texto, en qué partes se divide y de qué habla cada parte. Después de esto podemos hacer una segunda lectura y vamos a subrayar las ideas principales y las ideas secundarias. Esta técnica de subrayar las ideas es para buscar el verdadero significado del texto. No funciona no es una técnica de estudio. No hay que subrayar palabras sueltas o conceptos que nos sirvan para recordar cosas. Si no podemos subrayar el texto original, también es recomendable hacer en una hoja aparte un listado de las ideas y elaborar un boceto del esquema que vas a hacer del texto. La número 2 dice, basarse en lo subrayado, pero siempre con ideas propias. Una versión abreviada de un texto que se elabora simplemente extrayendo frases del propio documento es un extracto, pero no un resumen. Un resumen debe comenzar con la idea general del texto que tenemos que resumir y luego las ideas principales y las ideas secundarias. Estas ideas deben estar relacionadas de manera que al leer el resumen tenga sentido, tenga coherencia. Hay que tener en cuenta que el resumen se trata de reflejar las ideas originales del texto. No significa escribir algo totalmente distinto a lo que el autor o lo que el texto dice. Simplemente hay que dar a conocer lo que dice el texto de una manera más reducida. En el caso del resumen no podemos implementar comentarios personales.
Si de alguna manera se incluyen comentarios o análisis personales, se considera un resumen comentado. Un resumen también debe ser la característica principal, es que es breve. La extensión de este texto no debe ser superior a 1/3 del original. No podemos hacer un resumen más largo que lo que es el texto. Debe ser conciso y, como ya mencionábamos con anterioridad, debe tener sentido. No debemos confundir tampoco el resumen con la síntesis, aunque son muy parecidos. Una síntesis es también una redacción abreviada de conceptos o ideas principales de un texto, pero permite el análisis o comentario personal. Un resumen no. Te voy a decir también unos consejos útiles para elaborar un resumen. Vamos a evitar las expresiones innecesarias en nuestro texto. Por ejemplo, expresiones como el autor dice o este artículo expresa. Vamos a limitarnos a redactar simplemente lo que dice el texto, sin tener que reiterarlo. Vamos a tratar también de seguir un orden de lo general a lo específico. Entonces, por ejemplo, si hablamos del impresionismo y dice que se origina en París, Francia, no sé qué, o se originó en París, Francia, vamos a decir, vamos a hablar de eso, de dónde empieza, dónde se origina, y luego vamos a tomar artistas o pintores y luego vamos a hablar de las características para que tenga sentido. Vamos a tratar tampoco de usar verbos en pasado. No estamos narrando el contenido, estamos tratando de explicarlo. Por lo tanto, un resumen tiene que tener verbos en presente, por mucho que mencione hechos pasados. Entonces, como te decía, si el texto dice, se originó en París, Francia, en el siglo tal, nosotros en el resumen vamos a poner, se origina en París, Francia, o se origina en Francia. Tampoco, hay que evitar también el uso de la primera persona en singular. No se trata de una reflexión, no vamos a decir yo, vamos a redactarlo en tercera persona, si es que hay que hacer alguna mención. También hay que evitar copiar fragmentos literales de un texto. Es recomendable hacer un resumen sin tener el texto original enfrente, sino que simplemente vamos a tener las ideas principales y las secundarias o nuestro esquema y boceto y un listado de palabras claves. Una vez que tenemos el resumen, sí podemos revisarlo con el texto original para ver que se refleje lo esencial. En el caso de que el texto tenga citas textuales de autores, estas no tenemos que copiarlas tampoco. Simplemente hay que tomar las ideas o lo esencial de la cita y expresarlos con nuestras propias palabras. También podemos identificar distintos tipos de resúmenes. No existen solo los resúmenes académicos, tenemos también el resumen de un libro que nos permite brindar información acerca del contenido de un libro o de una película y suele encontrarse en forma de reseña o en la contratapa de un libro o película. Es como el resumen que hice al principio del Quijote. Y también tenemos el resumen de material de estudio, que es realizado por estudiantes o profesores a base de textos y documentos que se quieren comprender o memorizar. Es probable que de este tipo hayas hecho algunos resúmenes. Has leído un texto, alguna noticia, alguna investigación. También existe un resumen de trabajo académico o de investigación. Se incluye el comienzo del artículo y suele brindar una breve síntesis acerca de su contenido. Existe el resumen ejecutivo y brinda un esquema o pantallazo acerca del plan de negocio de una empresa u organización. Esto es importante que lo sepas, pero más que nada vamos a trabajar con los resúmenes de material de estudio, de libros, y es probable también que en algún momento te corresponda escribir un resumen de un trabajo académico o de una investigación. Muy bien, después de esta explicación es tu turno de ponerla en práctica.
Como trabajo individual, vamos a hacer un resumen de tu película favorita. Quiero que veas la película, anotes la esencia de la película, puedes buscar información si es necesaria, pero no puedes copiar los resúmenes o reseñas de otros lados. Tienen que ser tus propias palabras y trata de que sea lo más apegado a lo que explicamos, que sea conciso, que tenga coherencia, que se reflejen las ideas principales y así podemos compartirlo en la siguiente clase. Esto ha sido todo por esta sesión. Yo me despido y nos vemos hasta la otra. Adiós.